Hola a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy seguimos con el book tag de 7 cosas sobre libros que, como os dije la semana pasada, se me había ido de súper largo cuando lo grabé y decidí que había que partirlo en dos realmente para que esto fuera digerible para todos. Así es que hoy seguimos con ello. Si queréis seguir viendo el book tag de 7 cosas sobre libros, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venid conmigo. La cuarta pregunta sobre este book tag de 7 cosas sobre libros es 7 personajes masculinos. Y aquí tengo primero a Rhett Butler. Ya sabéis que Lo que el viento se llevó también es uno de los libros que amo, que no he incluido en esta pregunta y me ha dolido muchísimo no incluirla por poneros cosas diferentes, pero ya sabéis que Rhett Butler es mi gran crush literario y cinematográfico y de todo en esta vida, porque me encanta el personaje, me encanta la historia, me encanta cómo reacciona, todo, me encanta todo de Rhett Butler, en Lo que el viento se llevó, en Scarlet y en la gente de Rhett Butler's People, ¿vale? Que también hablan sobre él, que son libros más recientes, no de Margaret Mitchell. Pero me encanta, así es que Rhett Butler, mi personaje súper favorito. Después, Julio César. Ya os he hablado también en vídeos anteriores de Maldita Roma, de cómo me ha gustado, de cómo me está gustando esta saga de Santiago Posteguillo, ¿no? De cómo dibuja la figura de Julio César, cómo él es tan inteligente, tan reflexivo, pero a la vez tan humano, cómo ama, ¿no?, a su mujer, cómo ama a su familia, cómo ama a sus amigos, a Labieno, cómo él quiere progresar, cuál es esa ambición, cómo son todos sus procesos mentales, su comportamiento, su manera de luchar contra todo lo que está en contra suya en su vida y en su carrera política, y cómo tiene las ideas tan claras. La verdad es que me encanta Julio César en todos los sentidos. Y como me lo está presentando Santiago Posteguillo, me encanta absolutamente, es que no puedo decir nada en contra. Uno de mis 7 personajes masculinos favoritos. John de Reina Roja, también os he traído Reina Roja entre mis libros favoritos, y la verdad es que me gusta muchísimo. John es un personaje que se ha colado en mi corazón y que estará ahí para siempre. Ese policía nacional vasco, gay, grande, maravilloso, de estos, nunca me acuerdo del nombre, tan grande, de estos que levantan piedras, ¿no? De este deporte tan tradicional del País Vasco, que es capaz de levantar hasta 300 y pico kilos de una piedra, pero que luego tiene una sensibilidad brutal, como cuida de Anna Scott en los libros de Reina Roja, ¿no? Cómo está atento a ella, cómo percibe el sufrimiento ajeno, pero cómo es ese gran oso de peluche gigante. Es que me encanta. Es una persona sensible, tierna, pero también con ese carácter vasco, ¿no? Más áspero en algunos momentos, con esos comentarios un poco brutos, un poco de broma, que también con un humor muy particular. Me encanta John de Reina Roja. Para mí Reina Roja es lo que es en gran parte gracias a John. Gracias a John. Otro personaje que me gusta mucho, masculino, es Albus Dumbledore de Harry Potter. A mí Harry Potter, ya sabéis que son unos libros que me gustan mucho, que siempre vuelvo a ellos, son como volver a casa, y de alguna manera Albus Dumbledore es ese maestro, ese mentor sabio, que de alguna manera le da sentido al universo de Harry Potter, ¿no? Donde reside toda la sabiduría, toda la historia y todos los conocimientos y todos los secretos y toda la estrategia que de alguna manera de todo lo que realmente va sucediendo luego en el libro, ¿no? Entonces a mí Albus Dumbledore es un personaje que me gusta mucho. Otro personaje que me encanta también de la fantasía es Aragorn. Aragorn para mmí fue también quizá uno de mis primeros también crush literarios junto con Rhett Butler. A mí la figura de Aragorn me encantaba en el libro, también en las películas. Ya sabemos que este Viggo Mortensen con el pelo sucio y mojado y esas barbas y demás, bueno, supongo que no soy la única que tiene un crush con Aragorn en la figura de Viggo Mortensen, pero también en los libros. A mí es un personaje que me entusiasma, que me gustó mucho. Yo los libros del Señor de los Anillos los leí cuando estaba en el instituto
Y me acuerdo que hacía pellas y me iba al baño con el libro a leer en la clase de lengua, de matemáticas, que me estuviera saltando, porque me tenían súper enganchados esos libros, y la figura de Aragorn siempre me ha gustado mucho. Así es que si no habéis leído El Señor de los Anillos, os lo recomiendo, porque la verdad es que la pluma de Tolkien, muchos la tachan de pesada, demasiado descriptiva y tal, pero es hermosa, es bonita, merece la pena. Yo lo recomiendo mucho, El Señor de los Anillos. Vale, y ahora aquí me vais a matar porque apunté Chico de Nacidos de la Bruma y sigo sin acordarme cómo se llama y se me ha olvidado mirarlo antes de ponerme a grabar. No me va a venir, o sea, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me viene. Bueno, Nacidos de la Bruma es estos libros de Brandon Sanderson, del que solamente me he leído el primero, El Imperio Final, que tengo pendiente continuar, que me gustaron muchísimo. Hay un personaje que no me acuerdo cómo se llama, horror, porque es súper conocido, me vais a matar, o sea, ponedmelo en los comentarios, por favor, porque esta cabeza es imposible. Es coprotagonista de ese primer libro, y que tiene una importancia muy grande, y que la verdad es que es un personaje también muy carismático, que hace mucho mover la historia. Es una historia, como os digo, de fantasía. Está ambientada en un mundo que, como Brandon Sanderson dice, de alguna manera se inspiró en las historias de Harry Potter, ¿no? Pensando en cómo sería el mundo si el malo hubiera ganado, ¿vale? Entonces, en este mundo el malo ha ganado, es el máximo dignatario. Tiene unas clases nobiliarias alrededor que tienen cierto poder, y ciertos poderes. También tiene inquisidores, o sea, no es que tenga una especie de inquisidor, es que tiene inquisidores. Y otros personajes, una policía muy represora, no un sistema, no policía, sino realmente todo el sistema, hay toda una organización represora en torno a ese gobierno de las clases bajas, que son Scars, ¿ves? De esto sí que me acuerdo del nombre, que es como la clase baja, que realmente no tienen en principio ni poderes ni son considerados prácticamente esclavos, prácticamente en muchos casos son esclavos. Y están súper reprimidos por el poder político y por el poder policial, ¿no? Por las clases más superiores. Y sin embargo es en este pueblo en el que se empieza a fraguar una revolución, ¿no? Y de alguna manera es esa lucha donde aparecen algunos personajes que sí que consiguen tener unos poderes que en principio no les corresponden. Algunos incluso acumulan varios poderes, tienen la capacidad de controlar varios metales. Estos poderes se consiguen quemando metales, los ingieren y de alguna manera de ellos extraen el poder. Algunos solo pueden hacer uso de dos tipos de metal, el principal y su opuesto, por decirlo de alguna manera, mientras que otros son capaces de acceder al poder que les dan varios metales. Pero eso está como fuera del sistema, porque el sistema no permite que estos personajes de Scars o del pueblo llano tengan esos poderes. Entonces, de alguna manera es como vamos a ver cómo se juntan varias de estas personas, cómo se fragua una revolución, cómo hay una persona a la cabeza que tiene en sí toda la estrategia y que tiene una historia detrás muy fuerte, que vive en un mundo de grises muy interesante, donde no todo es bueno, donde no todo es malo, sino que es ese mundo, ¿no? Donde la moralidad y la inmoralidad, y donde la ética y lo que no es ético, y donde los buenos y los malos, y donde realmente no sabes dónde ubicar a este personaje, aunque tiene un fin que de alguna manera justifica o no sus medios. Pero bueno, muy interesante este personaje, cuyo nombre ahora no me va a salir, intentaré dejároslo por ahí. Y por último, otro personaje de la literatura universal que me encanta, que me ha encantado siempre y que tenía que entrar en este resumen, es el grandísimo Sherlock Holmes. También ese personaje tan cuestionable, ¿no? Adicto, egoísta, egocéntrico, pero un genio, observador, no sé, tan interesante este personaje, es tan interesante que tiene tantos grises, tantos matices, que lo hace en un personajazo de la literatura universal, sin lugar a ninguna duda, que sobrevive hasta nuestros tiempos y que sobrevivirá y irá mucho más allá, porque es un personaje tremendamente interesante con muchísimo jugo. Así es que aquí mis 7 personajes masculinos favoritos. Y ahora personajes femeninos. Vamos a ver los personajes femeninos que más me gustan. Para empezar,
como pareja de Red Butler no podía faltar Scarlett O'Hara, maravillosa Scarlett O'Hara, esa mujer que sí, caprichosa, mimada, egoísta, sí, pero también responsable, empoderada, poderosa, decidida, capaz de hacer frente a cualquier cosa, valiente, que no se rinde nunca. Entonces lo que el viento se llevó es en parte una oda a ese personaje de Scarlett O'Hara, que puede con todo, que saca adelante a todos y que es capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quiere y lo que necesita y por ayudar a los suyos, ¿no? Entonces, que sí, con muchos defectos, pero también cómo esos defectos enriquecen a ese personaje y le dan unas dimensiones, una tridimensionalidad absolutamente maravillosa. Así es que Scarlett O'Hara, de lo que el viento se llevó, tenía que estar entre mis personajes favoritos de la literatura de todos los tiempos. Anna Scott es otro personaje de Reina Roja, en este caso, que tenemos a Jon, pues tenemos a su partner, Anna Scott, también un personaje con muchos grises, con fortalezas y debilidades, con una lucha interior muy grande. No os quiero contar mucho porque aquí ya sí que puedo entrar en spoilers, pero con unas capacidades extraordinarias y como una humanidad también extraordinaria, con unas debilidades muy que la condicionan mucho y que rebajan esas fortalezas tan maravillosas que tienen por otro lado, ¿no? Esa confianza en sí misma o falta de confianza en sí misma, esos remordimientos que la van a perseguir a lo largo de la trilogía. Hay muchas cosas en Anna Scott que le hacen un personaje también muy interesante y que como contrapunto a Jon es absolutamente necesario. Así es que una pareja extraordinaria. Más personajes femeninos que amo. Inés Suárez, de Inés del alma mía, ese libro de Isabel Allende, donde ella es una mujer de nuevo empoderada, fuerte, desengañada de muchas cosas y en demasiadas ocasiones, ¿no? Que emprende un viaje que la hace enfrentarse a todo lo que ella sabe, a todo lo que ella conoce, a toda la seguridad, abandonar toda la seguridad en busca del amor y del apoyo a la persona en la que ella cree y en la que ella confía y a la que ella quiere, o a las que ella quiere, porque hay varios momentos, varios hombres de su vida, pero como ella disculpad, se repone a todo esto que la va pasando y avanza en su historia y cómo se empodera y cómo acaba siendo inspiración para muchos a su alrededor. Inés Suárez es un personajazo de Isabel Allende que realmente tenéis que leer, un personaje basado en un personaje histórico, así es que no lo perdáis de pista si no habéis leído Inés del alma mía. Otro personaje maravilloso, en este caso un personaje secundario, es la madre de Julio César, en Maldita Roma y en Roma soy yo. Es un personaje absolutamente maravilloso, con un control de lo que es la sociedad y la política romana, de lo que su hijo necesita, cómo le orienta, cómo le apoya, cómo le resuelve parte de sus problemas, cómo se equivoca, cómo acierta, cómo maneja los hilos, cómo es de alguna manera oculta la cabeza de familia, de la familia Julia, porque si bien Julio César es el personaje que de alguna manera es cabeza de familia por la estructura social romana, es Julia, es su madre quien realmente gobierna esa domus y quien realmente sienta las bases para que Julio César pueda evolucionar. Y cómo se ve esa figura femenina y cómo nos la pinta Santiago Posteguillo dándole todos sus méritos es absolutamente maravilloso y es un personaje que se clava en el corazón y que no olvidas nunca. Elizabeth Zott, de Lecciones de Química, os hablé en el vídeo pasado de ella, es un libro que me ha encantado, que me ha maravillado, con un personaje muy especial, una mujer en los años 50-60, química en un mundo de hombres, vilipendiada por todos, menospreciada por todos, la pisan la cabeza 20 veces, pero ella tiene una manera de enfrentarse a los problemas absolutamente maravillosa desde un razonamiento científico y desde la más pura razón y no abstrayéndose
de todas las convenciones sociales y todo lo que le pasa para poder seguir luchando, para poder seguir adelante, para poder conseguir lo que ella necesita y lo que ella quiere, ¿no? Entonces también una mujer empoderada, enfrentada a las grandes dificultades que las mujeres han vivido a lo largo del siglo XX por no poder alcanzar su posición en la vida, ¿no? Entonces, muy interesante también este personaje. No podía dejar de hablar de personajes femeninos favoritos sin hablar de mi libro favorito. Ya sabéis que es El clan de los cavernarios, lo acabo de contar, lo tenéis que saber. Y mi personaje femenino favorito es sin duda en la historia de la literatura, Ayla, ¿no? También. Ayla es esa niña cromañón que se tiene que adaptar a vivir con una tribu de neandertales que fisiológicamente funcionan de manera diferente a ella, culturalmente son totalmente diferentes a lo que ella ha conocido y a lo que de manera natural sale de ella, y cómo de alguna manera se adapta, se crea caminos, se enfrenta a las dificultades, pero al mismo tiempo no deja de ser ella, y es algo maravilloso. Ayla la vamos a encontrar como un personaje maravilloso, no solamente en el clan del oso cavernario, que de alguna manera es su niñez y su adolescencia, su llegada a la edad adulta, sino como veremos también en el Valle de los Caballos, en los cazadores de mamut, cómo ese personaje va evolucionando desde una pureza tal y de la inocencia total y absoluta, y cómo esa niña va aprendiendo, incluso manteniendo esa inocencia y esa pureza cuando es más mayor, ¿no? Y cuando ya ha tenido interacción con otras culturas y con otras picarescas. Yo súper recomendable, el personaje de Ayla para mí siempre será magnífico e inolvidable para toda la historia. Y por último he traído un personaje que también me gusta mucho, que es más contemporáneo, ¿no? Que quizás su relevancia es menor, pero que a mí me ha gustado y que me he encariñado mucho con ella, y es Penelope Featherington de los libros de los Bridgerton. Hay muchos personajes femeninos que por ahí me dejo a lo largo de la historia de la literatura universal que seguramente tengan más relevancia que Penelope Featherington, pero para mí es un personaje que con el que me he encariñado y que me ha gustado mucho. Ya sabéis que los libros de los Bridgerton son esos libros que me han abierto de alguna manera una literatura romántica diferente, donde las mujeres no considero que estén cosificadas en esos libros, que son simpáticos, que a todos les pasan cosas, ¿no? Que los hombres también se equivocan, las mujeres también aciertan, que son mujeres fuertes que de alguna manera dentro del rol que les ha tocado vivir en la sociedad se empoderan y buscan también por ellas mismas, ¿no? Lo que necesitan, donde el amor tampoco es una cosa que esté totalmente idealizada, aunque sí se considera como una parte importante del desarrollo de una persona, ¿no? Donde el matrimonio no está tan valorado en cuanto a alianza social, sino que de alguna manera sí que, bueno, pues es buscar ese compañero de vida, etcétera. No sé, hay cosas de los Bridgerton que sí que me han gustado, que muchas veces no encuentro en otras novelas románticas. En los Bridgerton lo he encontrado. El personaje Penelope Featherington, que es de alguna manera ese personaje que se mantiene en la sombra, porque de alguna manera es el patito feo en las fiestas de la sociedad, ¿no? De las temporadas inglesas, de la sociedad inglesa, y que sin embargo encuentra su centro de poder. De alguna manera, yo sé que es una historia muy conocida y que probablemente no sea spoiler si hablara de ella, pero me siento incómoda dando datos, pero que ella encuentra su centro de poder y cómo lo desarrolla y cómo se agarra a él y cómo también navega en esos grises de lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo. Yo sé que quizá esto sea un poco crítica la manera en la que estoy hablando, pero es que no quisiera entrar en spoilers para aquellas personas que no hayáis leído la saga de los Bridgerton. Yo os la recomiendo mucho, y en particular Seduciendo a Mr. Bridgerton, que es el libro de Penelope Featherington. Y no voy a entrar más, pero bueno, me parece muy tierno ese personaje. Ella es muy buena, con muy buen corazón, pero se mueve en un mundo de la moral y la moralidad un tanto cuestionable, cuando ella encuentra ese centro suyo del poder, que muchos de vosotros sabréis de qué estoy hablando. Nos vamos a 7 autores de mi selección, que salvaría también de cualquier tema. Muchos de ellos ya lo sabéis porque me conocéis, y otros lo sabéis porque han aparecido libros suyos y personajes suyos aquí. El primero, Paloma Sánchez Garnica. Sabéis que me encanta, que la amo, que la adoro, que me voy a leer hasta la lista de la compra de esta autora, porque sencillamente me parece que sus historias están contadas de una manera maravillosa, que su pluma es excepcional, que te tocan el corazón, que te agarran el estómago, que te retuercen el alma, que te sorprenden, que te
que, o sea, para mí Paloma Sánchez Garnica es la autora por excelencia de la que me lo leeré todo. También Christine Hanna, ya lo sabéis, El Ruiseñor, Jardín de Invierno, Las Mujeres de la Guerra, absolutamente maravillosa, una autora que te hace llorar a lágrima viva, esta sí que te agarra del estómago y te retuerce hasta que estás llorando porque no puedes evitar los sentimientos y las emociones que genera esta autora dentro de nosotros. Otra autora es Lucinda Riley. Lucinda Riley, sabéis que me encanta. Esto sí que quizás se parezca más a las novelas románticas, ¿no? Quizás sus libros estén más encuadrados ahí, aunque siempre tienen un componente histórico que la salva por otro lado. No porque la novela romántica la condene, quiero explicarme, me refiero que de alguna manera las añade un ingrediente más, ¿no? En muchas ocasiones, hay otras en las que no, pero normalmente sí, ¿no? Esa saga de las 7 hermanas maravillosa, La Rosa de Medianoche, La Chica Italiana, al final son libros que te llevan a través del tiempo y del espacio de una manera muy sutil, muy dulce, muy invisible, y que son libros que te atrapan por esa invisibilidad y por esa manera única que tiene Lucinda de contarte las cosas. Entonces, otra autora que me encanta sin lugar a ninguna duda. Matilde Asensi, os he hablado de ella en libros que me encantan y en libros que quiero leer antes de morir, ¿no? Por favor, necesito otro libro suyo. Para mí, de alguna manera, Matilde Asensi también ha sido un personaje muy importante, una autora muy importante a la hora de que yo me volviera lectora. Quizás sus libros como Todo bajo el cielo, como El último Catón, fueron libros que yo leí muy joven y que me engancharon a este mundo de la literatura, de la lectura, y que forman parte de mi historia como lectora. Entonces, para mí Matilde Asensi es una autora que habrá tenido libros que sean un poco mejor, un poco peor, que hayan sido un poco más, un poco menos criticados, pero realmente para mí es una autora de base que sienta los cimientos de mi historia como lectora. Así es que, sin lugar a ninguna duda, Matilde Asensi es una de mis autoras favoritas. Santiago Posteguillo, os he hablado muchísimo de él últimamente y en este mismo vídeo, con Maldita Roma, con Roma soy yo, con Julia, con los libros que tengo que leer también antes de morir de él. Todo lo que se aprende de él es absolutamente maravilloso, así es que paso un poco de largo, pero ya sabéis que Santiago Posteguillo está entre aquellos autores que yo siempre salvaría y que siempre me querré leer, ¿no? Ken Follett es otro autor que me gusta muchísimo, sobre todo pues sus publicaciones en los últimos años, desde Los Pilares de la Tierra, todos los libros de su saga, la trilogía del siglo. Nunca también me gustó bastante, aunque en este sentido me parece un libro menor frente a todo lo demás que os he contado. Y ya sabéis que es un autor que me gusta muchísimo, que también me gusta esos personajes, porque él sí que entras en un mundo de personajes que son buenos, buenísimos y malos, malísimos. Hay muy pocos personajes grises, que sabéis que me encantan los personajes grises, pero en los libros de Ken Follett tú necesitas odiar a alguien intensamente y te da ese alguien a quien odiar intensamente, a quien querer asesinar, y a ese personaje con el que empatizar sí o sí, que aunque se equivoque tú vas a estar ahí apoyándole porque ese es tu personaje y le queremos, ¿no? Y estamos siempre con él. Somos pro Prior Philip a muerte, pase lo que pase, y pro Tom Builder, pase lo que pase, ¿no? Entonces, pues bueno, estos libros también son muy especiales, este autor es muy especial para mí. Y por último os he incluido a Rafael Tarradas Bultó, y os voy a hablar también de Luis Tueco, así lo dejo como octavo. Yo sé que es una trampa, muy trampa, porque son 7, pero no puedo elegir porque la verdad es que los dos autores me están gustando mucho, son descubrimientos de este año y me encantan y me han enamorado su manera de contar las cosas, tanto Rafael Tarradas Bultó como Luis Tueco. Y la manera de sumergirnos en la historia, de trasladarnos en el tiempo, sobre todo que tiene Luis Tueco, ¿no? Así como la manera de contarnos las cosas y de hacer giros de guión y de sorprendernos que tiene Rafael Tarradas Bultó, y de crearnos personajes memorables, tanto el uno como el otro, ¿no? Entonces, pues bueno, no podía cerrar, lo siento, vuelvo a hacer trampas, no podía cerrar solo con 7, aunque sean 7 cosas sobre libros. Venga, 7 cosas que odio de los libros. Esta es la última premisa de este book tag. 7 cosas que odio de los libros. Ya sabéis que a mí la literatura me encanta, si no, no estaría aquí hablando ya no sé por cuánto tiempo de libros, de autores, de libros que me gustan, de otros que me han gustado menos, de libros que quiero leer antes de morir, etcétera, etcétera. Pero sí que hay cosas que me cuestan mucho de los libros. La primera son las fajas. O sea, por favor,
¿Qué necesidad tenemos de esas fajas? Que además en muchas ocasiones la información que nos da es hasta errónea sobre el libro que hay dentro. Yo no lo entiendo, son incómodas, se mueven, se arrugan, se rompen, no nos dejan abrir bien el libro. Es un rollo. ¿Por qué ponemos fajas? ¿Por qué las editoriales ponen fajas a los libros? O sea, estoy harta de tirar fajas, es una pérdida de papel innecesaria. Su precio. A ver, yo valoro mucho el trabajo de los autores, de los editores, de los distribuidores de libros, de las librerías. Yo sé que hay que pagar el trabajo de muchísima gente, que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos medios, pero sí que es verdad que lamentándolo mucho y de manera muy egoísta, me cuesta mucho comprar libros por 30 y 40, por 30 y 30 y pico euros o 20 y muchos euros, incluso libros por 70 euros, aunque sean ediciones maravillosas, pues como Lo que el viento se llevó, que costó 70 euros, como los libros ilustrados, que son 40 y tantos o 50 euros de Benjamin Lacombe. Libros, cualquier lanzamiento editorial no baja de 25 o 26 euros, y la verdad es que son inversiones que hacen que gente a la que amamos leer nos cueste mucho acceder a ese mundo de la literatura de una manera intensiva, ¿no? Como hacemos, o sea, las inversiones que hacemos en libros son muy grandes y es una pena que cuesten tanto dinero, a pesar de que yo no digo que no lo valgan, ¿eh? Porque realmente hay mucho trabajo detrás de la creación de un libro. Un autor tarda mucho tiempo en escribir un libro, luego hay que corregirlo, hay que editarlo, hay que maquetarlo, hay que hacerle muchas cosas, ¿vale? Entonces yo entiendo que lo valen, pero esto no deja de ser cultura y creo que debiera de estar todavía más apoyado por parte de las instituciones gubernamentales en cuanto a la capacidad de accesibilidad por precio que tenemos a estos libros. Las bibliotecas están bien, pero muchas veces no se pueden leer lanzamientos editoriales porque tienen meses de lista de espera, quizá porque no haya suficientes, quizá porque no lo sé, ¿sabes? Pero porque somos muchos los que no podemos acceder quizá a todos los libros que nos gustaría acceder. Lógicamente los libros digitales sí que tienen un precio un poco inferior, pero en los lanzamientos editoriales esa diferencia es mínima, con lo cual también suponen una inversión muy grande. Entonces yo creo que aparte del bono cultural de los que cumplen 18 años, los lectores nos tenían que dar otro bono cultural para poder financiar todo esto, ¿eh? Este vicio tan caro, pero que al final no deja de ser cultura. Otra, aquí estos son mis alegatos de fin de vídeo. O sea, no a las fajas. Por favor, necesitamos subvenciones los lectores para poder acceder a la industria editorial, al precio que tienen los libros hoy por hoy. Vale, odio que las sagas se queden a medias. Hemos hablado de los libros que quiero leer antes de morir, de sagas como El nombre del viento, como Juego de Tronos, que es que ¿por qué están a medias? O sea, ¿por qué me dejas con la historia así tantos años? Esto es algo que odio y que temo que les pase a estos libros, que realmente se acaben por no publicar nunca. Estos libros que faltan, la tercera entrega de la Crónica del Asesino de Reyes y la sexta y séptima entrega de Juego de Tronos, temo que nunca se publiquen y esto es algo que odio, ¿vale? Que los descataloguen. Vamos a ver, yo tengo por ahí libros que he querido leer, por ejemplo de Margaret George, Las hermanas Bolena, la otra Bolena, perdón, que diga que está descatalogado, no lo puedo encontrar. El pájaro espino me lo he tenido que comprar en inglés porque también está descatalogado. Los libros de la saga de Los señores de Roma, de Colin McCullough, también están descatalogados los últimos, o sea, se publican los primeros y luego me dejas descatalogados los últimos, no los puedo encontrar, están por precios exorbitantes en Amazon y tal de segunda mano porque no están los libros. ¿Por qué hacéis esto, las editoriales? No lo entiendo. O sea, ¿qué os cuesta dejar el libro publicado? No lo retiréis. Pues se termina de vender, pues te pegáis otra tirada y ya se venderán. Si estamos aquí súper interesados en leer, ¿por qué me los quitáis? ¿Por qué me los quitáis? No lo entiendo. Así es que otra cosa que odio, que los descataloguen. La quinta cosa que odio del mundo de los libros es que cambien las ediciones a media colección. O sea, ¿por qué tengo los libros de Kate Moss uno así y otro así? O de Kate Moss, no sé cómo se pronuncia, perdón, uno así y otro así. O sea, no me podéis cambiar las ediciones a mitad de la colección, pero esto me pasa con muchos, con los de... ¿cómo se llaman estos? Los que están ambientados en Una reina en el estrado y demás, que están ambientados en la Inglaterra de los Tudor, también. O sea, hay libros, de repente me está sacando la colección de libros así, de repente el último, ¿sabes? Una reina en el estrado me sale en un formato totalmente diferente y dices, ¿por qué? ¿Por qué no puedo tenerlos todos bonitos juntos puestos en la estantería y ya están totalmente descabalados, ¿no? Pues bueno, pues tampoco me gusta. No me gusta del mundo de los libros que me hagáis estas cosas las editoriales.
Vale, y aquí bueno, primero otra de las cosas que odio de algunos libros, como que me dejen hilos sueltos, o lo contrario, que de alguna manera por querer cerrar el libro me provoquen un final demasiado simplista que no corresponde con todo el hype que me ha ido levantando el resto del libro. Esto me pasa con algunos libros, por ejemplo, de Arturo Pérez Reverte, que se hinchan a lo largo de todo el libro, parece que va a haber fuegos artificiales al final, y al final es una bombeta que se te explota en la mano, ni siquiera un petardo, ¿no? Por terminar el final de manera tan simplista. Esto es una de las cosas que odio, así como que el que queden hilos sueltos, porque de repente terminas un libro, más tarde la trama principal, pero ¿qué pasó con esto? Que se quedó a medias, que ha sido de aquel. Esto la verdad es que te provoca cierta insatisfacción al terminar el libro. Pero como estos son puntos 6 y 7, o los he juntado todos en el punto 6, para hacer mi alegato final. Hemos hablado del precio de los libros, de la accesibilidad que tenemos a ellos, y ahora viene otra cosa. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en la industria audiovisual sí que lo hizo. Tú te comprabas un DVD y te incluían la copia digital de ese DVD, porque al final el DVD tiene una duración en años, ya sabemos, o el Blu-ray, que dura más tiempo, pero también, o dura más tiempo, pero también se acaba perjudicando, ¿no? Dañando, acabas por no poder ver esa película, ese contenido audiovisual que has comprado. En el caso de los libros, pues de alguna manera pasa lo mismo. Sí que es verdad que duran mucho más años, que la tinta no se estropea tanto, bueno, en algunas ediciones, en otras sí, pero hoy en día vivimos en el mundo en el que los que nos gusta leer no siempre podemos ir con libros como, yo qué sé, como Ana Karenina en el bolso, ¿sabéis? Esto no es un libro portátil. Es como estos, los hay peores, claro. Están los de Maldita Roma, todas las que son ediciones que no son ediciones de bolsillo de alguna manera, o mass market, sino que son ediciones en tapa dura, no son libros portátiles. ¿Por qué no incluimos la copia digital en los libros que compramos a nivel físico, ¿no? Sería maravilloso decir, bueno, tú tienes un código QR con una clave, tú te lo descargas, aunque sea en un formato específico como son los de Kindle, que luego no son fáciles de piratear, de pasar, de nada de esto, o sea, no se pueden, solamente se pueden leer en la aplicación desde la que se compran, pero por lo menos yo tengo la capacidad de decir, bueno, yo estoy en casa y me estoy leyendo mi libro, pero cuando yo salgo, cojo un autobús, el tren, estoy esperando en un bar o desayunando, lo que sea, puedo tener mi copia digital para leer. Aquí va mi segundo alegato. Precio de los libros, subvenciones para poder leer y acceder a esa cultura, y copia digital que acompañe a los libros que compramos, a los que nos gusta el libro físico, y sobre todo las tapas duras, esos libros bonitos, así, nuevos, pero que tengan esa copia digital para facilitarnos la lectura, porque al final o acabas comprando las dos cosas, la copia física y la copia digital, con lo cual la inversión es todavía mayor y todavía menos accesible a la gente, o se acaba tirando de páginas que te permiten tener esa copia digital de manera gratuita, porque ya tienes la física y no puedes gastarte más dinero en la copia digital, y al final quieres seguir leyendo el libro en momentos en los que no puedes portar el libro, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí va mi alegato. Espero que sirva de algo, y que son ideas ahí que yo voy lanzando en los vídeos. Ya me diréis si estáis de acuerdo o no. Y hasta aquí el vídeo, el book tag de 7 cosas sobre libros. Ahora veré cuánto me ha ocupado y si tengo que partirlo en 2. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis, por favor, dejadme en los comentarios todas las cosas que se os hayan pasado por la cabeza, cuáles serían vuestras respuestas a estas cosas sobre libros. Os recuerdo que hemos hablado de libros que te encantan, libros que no te han gustado, libros que quieres leer antes de morir, personajes masculinos favoritos, personajes femeninos favoritos, 7 cosas que no te gustan de los libros. ¿Y cuál es la otra cosa que me he saltado? Me he saltado algo. Y siete autores. Esas son las 7 cosas sobre libros sobre las que hemos hablado, y en cada uno tiene que haber 7, ¿vale? Así es que ya me diréis también cuáles serían vuestras respuestas en cada una de estas, si coincidimos, si no coincidimos, y bueno, pues todo lo que me queráis contar, que ya sabéis que a mí lo que me gusta es leeros y contestaros, y que esto sea un camino de ida y vuelta en el que podamos compartir y disfrutar juntos lo maravilloso que nos da el mundo de la literatura. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, y nos vemos